A veces parece que el tiempo borra todo, rostros, voces, incluso el olor de los perfumes favoritos que quedan en una vieja bufanda. Pero hay recuerdos que no deberían desaparecer, especialmente si se trata de aquellos a quienes alguna vez amamos. Las almas de los que se han ido permanecen cerca más tiempo de lo que se suele pensar y esperan, no llorando, no reprochando, sino simplemente esperando ser recordadas, al menos por un minuto, al menos una vez al año, de alguna manera. Margaret vivía sola en una casa tranquila, en las afueras de un pequeño pueblo estadounidense. A menudo se sentaba junto a la ventana, observando cómo el sol se posaba sobre los caminos de su jardín. Hace 5 años había enterrado a su esposo, con quien había compartido casi 40 años. En ese momento, le parecía que el dolor se desvanecería, que pasaría como un resfriado de otoño, pero no fue así. El dolor se escondió en alguna parte dentro de ella, y cada día que su hijo, ocupado con sus propios asuntos, no la llamaba, se convertía en un día especialmente difícil. Su esposo, Henry, era un hombre callado, pero siempre había algo cálido y seguro en su mirada. Después de su muerte, Margaret colocó su fotografía en la sala de estar, junto a la silla donde le gustaba leer el periódico. A veces, hablaba con él, susurrando algo mientras se sentaba a su lado, colocando una taza de té sobre la mesa frente a ella, como si él pudiera entrar en cualquier momento. Y en esos momentos se sentía más tranquila, como si realmente estuviera allí. Pero el hijo de Margaret, Daniel, llevaba una vida completamente diferente. Tenía un negocio, viajes, reuniones interminables. Después del entierro de su padre, apenas hablaba de él, como si temiera tocar ese dolor. No venía a casa, no preguntaba sobre los recuerdos. Una vez dijo, «Mamá, hay que seguir adelante». Y Margaret solo asintió, pero dentro de ella sintió, como si alguien hubiera cortado el hilo que los unía al pasado. Pasaron varios años. Un día, en el aniversario de la muerte de Henry, Margaret se despertó más temprano de lo habitual. Sentía inquietud en el alma, como si hubiese alguien en casa. Preparó té, como siempre, y mecánicamente puso una segunda taza. Para él, en ese momento, escuchó claramente cómo el suelo crujía en el pasillo. No había nadie, por supuesto, pero su corazón de repente empezó a latir más rápido. Se dio cuenta de que la memoria es un puente, y aunque por él no camine nadie, sigue en pie, y alguien todavía espera que nuevamente pasen por él. Tales momentos no se pueden explicar lógicamente. No se trata de fantasmas, no son ilusiones. Es amor que permanece vivo. Es un alma que no exige, no reprocha, pero que anhela ser reconocida, aunque sea una vez al año, aunque solo mentalmente, porque para el alma, el olvido no es el final, es una soledad sin fin. Desde entonces, Margaret comenzó a hablar con su esposo más a menudo, e incluso empezó a escribir cartas, largas, como diarios. Las guardaba en una caja, las ataba con una cinta y las colocaba junto a su fotografía, y se sentía más aliviada, porque tal vez, allí, más allá de lo visible, Henry realmente escuchaba cada una de sus palabras. Cuando una persona deja este mundo, para nosotros queda el recuerdo. ¿Pero qué queda para él? Esta pregunta rara vez se formula en voz alta. Nos resulta más fácil pensar en la muerte como un punto, después del cual hay desconocido. Pero si asumimos que el alma sigue existiendo, surge otra pregunta, no menos importante. ¿Qué siente si la olvidan? En la mayoría de las culturas del mundo existe un entendimiento común. La memoria no es solo un respeto hacia los fallecidos, es un hilo que mantiene su presencia.
En América Latina se celebra el Día de los Muertos. En Asia se ofrece comida en los altares de los antepasados, incluso en las familias modernas de EEU. Muchos tienen un rincón con fotografías de los que se han ido. Todo esto es una manifestación de una conexión que no se corta con el último aliento. Cuando esta conexión se rompe, cuando dejan de hablar de una persona, dejan de pensar incluso en ella, el alma puede sentirse abandonada, no en un sentido terrenal, sino en una dimensión profunda e invisible, como si aún estuviera cerca, anhelando sus lugares de origen, pero ya no fuera necesaria para nadie. Es similar a cómo nos sentimos nosotros mismos ante la soledad, cuando vamos a una visita y no nos notan. Solo que para el alma, esta sensación puede ser interminable. George, un expiloto militar, murió en silencio en una residencia de ancianos. Su vida fue rica: guerras, premios, familia. Pero después de su partida, todo eso se convirtió en simples fechas, en un archivo. Sus hijos, ocupados con sus carreras, pronto acomodaron sus cosas. Sus nietos casi no sabían quién era, y nadie recordaba cómo cada mañana tomaba su café negro fuerte mientras escuchaba la radio. Nadie contaba cómo una vez salvó a una persona durante una tormenta. Su historia pareció desvanecerse. Solo quedó una piedra en el cementerio. Pero un día, su bisnieta, la pequeña Emily, de 7 años, encontró en un viejo cajón una funda de cuero con medallas y una fotografía amarillenta. Se la llevó a su abuela y preguntó: ¿Y quién es este? Ese día, la abuela habló durante mucho tiempo sobre George, sobre cómo era como persona, cuánto amaba a su esposa, cómo una vez construyó un columpio con sus propias manos, y algo en la habitación pareció cambiar. El aire se volvió más cálido, el rostro de la abuela más iluminado, como si alguien invisible volviera a entrar en su casa, como si el alma hubiera escuchado: te recuerdo. Tal momento puede convertirse en un giro no solo para el alma fallecida, sino también para los vivos, pues la memoria no es una carga, sino un puente. Es una forma de decir: fuiste importante, dejaste una huella y lo reconocemos. Y este simple acto de reconocimiento puede traer alivio a todos los que están conectados por un hilo invisible, desde los vivos hacia los que se han ido y de regreso. Si el alma aún siente, entonces quizás lo más doloroso no sea la muerte en sí, sino el sentimiento de que ya no hay nadie que la espere, que la llame, que la recuerde. Por eso, la pregunta: ¿qué siente el alma cuando la olvidan?, no es filosofía. Se trata de nosotros, de nuestra capacidad de recordar, amar y estar agradecidos, incluso cuando parece que ya es tarde. Cuando se dice que el alma es solo un recuerdo, suena demasiado seco. En realidad, el alma no es solo lo que recordamos de una persona, sino lo que ella misma sigue sintiendo. Porque si aceptamos que el alma existe después de la muerte, ¿por qué tendríamos que dudar de que puede sentir? No con el cuerpo, sino con los sentimientos, sutil y de forma invisible, pero muy real. Cuando Linda perdió a su padre, tenía poco más de 40 años. Se fue en silencio, en sus sueños, como suelen hacerlo las personas mayores. Ella lo enterró como se debe, con flores, palabras, personas respetadas en la ceremonia. Pero después de eso, simplemente cerró ese capítulo. No porque no lo amara, al contrario, le parecía que el dolor sería insoportable si continuaba recordando. Pasaron meses, luego años. La foto con su padre estaba en la repisa, pero Linda no la miraba. Temía que comenzaría a llorar, así que simplemente no miraba, no recordaba, no hablaba de él.
Y de repente, un día tuvo un sueño. Su padre estaba en el jardín que él mismo había plantado una vez. Permaneció en silencio. Simplemente la miraba con tristeza. Y Linda se despertó con la sensación de que allí donde él estaba, se sentía muy solo, como si hubiera sido olvidado. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, se sentó junto a la ventana y dijo en voz alta su nombre, simplemente el nombre. Luego añadió, papá, te recuerdo, y comenzó a llorar. Este fue el inicio de otro camino. Con cada día que pasaba, recordaba más cómo se reía, cómo se enojaba con la tostadora rota, cómo una vez le trajo un oso de peluche cuando estuvo enferma. Estos recuerdos parecían devolverla a sí misma, y al mismo tiempo sentía que de alguna manera llegaban también a él, a ese lugar donde no podemos asomarnos, pero al que el amor puede extenderse. El alma no es solo una huella, es un vínculo vivo. Si una persona fue significativa, su alma sigue buscando respuesta, y si respondemos, al recordar, al agradecer, al pronunciar su nombre, es como un toque a través del tiempo, es como una luz en la ventana, detrás de la cual alguien aún espera. La indiferencia no es un grito, no es una pelea, no es un rencor, es silencio, un silencio vacío y prolongado, en el que no hay preguntas, ni despedidas, ni siquiera arrepentimiento. Es un silencio tal que puede volverse el más doloroso para el alma. Cuando una persona se va, todavía espera ser escuchada, pero si nadie más llama, recuerda o siente, es como estar vivo, pero invisible, no en la tierra y no en el cielo, simplemente en ninguna parte. Edward vivió una vida larga, trabajó como carpintero, construyó su propia casa, crió a 3 hijos. Fue un hombre amable, un poco severo, pero honesto. De joven, hizo una caja de madera para cartas, donde guardaba todo lo importante: felicitaciones, postales, dibujos infantiles. Después de su muerte, esa caja quedó en el ático, cubierta de polvo, como todo lo que le recordaba. Pasaron muchos años. Sus nietos crecieron en otra época, en un mundo de fotos digitales y redes sociales. Apenas conocían a su abuelo. Nadie les habló de él. Su nombre rara vez se mencionaba en la mesa familiar. Y el alma de Edward, quizás todo ese tiempo, siguió esperando, no por milagros, no por lágrimas, solo por un simple te recuerdo. Pero su memoria pareció perderse en el ruido de las preocupaciones y el ajetreo modernos. Un día, el más joven de sus nietos, un adolescente llamado Zack, se topó accidentalmente con esa misma caja. Dentro había cartas cuidadosamente dobladas, una fotografía y una tarjeta de su hija, escrita con una mano infantil. La llevó abajo y se la mostró a su madre. Esa noche, en la casa, hubo una atmósfera diferente. Se sentaron a la mesa y recordaron. Por primera vez en muchos años, el nombre de Edward resonó. Recordaron cómo era, cómo guardaba cada pequeño detalle. Y con cada historia, algo pareció descongelarse en sus corazones. Un acto tan simple como pronunciar un nombre, contar una historia, mirar una vieja foto, puede ser como un aliento de aire para el alma, porque lo que resulta más difícil para ella no es la malicia o el juicio, sino la indiferencia. Cuando todos parecen haber acordado, ya no estás, y por lo tanto, ya no importas. Pero mientras alguien recuerde, el alma no está sola. Sabe que su vida tuvo sentido, que dejó una huella, y eso le da paz. Y a los vivos, también. Normalmente, cuando se habla de la indiferencia hacia los muertos, se piensa que solo les afecta a ellos, a las almas, pero a menudo esa indiferencia también resuena en la vida de aquellos que permanecen.
como si dentro de uno quedara una grieta no sanada, que con los años se vuelve más profunda. Aunque una persona no lo reconozca, hay una carga que lleva, amor no expresado, palabras no dichas, recuerdos silenciados. Nancy era maestra, siempre seria y tranquila. En su infancia, sufrió la pérdida de su madre, pero en su familia no era común hablar sobre los sentimientos. Su padre evitaba las conversaciones, su abuela apartaba la mirada y sus tías solo decían fríamente, ya no está. Así, Nancy creció con la creencia de que era mejor permanecer en silencio que volver a sentir ese dolor. Intentó olvidar cómo su madre le cantaba canciones de cuna, cómo horneaba sus galletas favoritas, cómo le acariciaba el cabello cuando no podía dormir. Y con los años, los recuerdos se volvieron borrosos, como si estuvieran cubiertos de polvo. Pero ese polvo nunca se volvió ligero. Dentro de ella vivía una inquietud constante, como si hubiera algo que había perdido. Dormía mal, a menudo se irritaba, se sentía sola, incluso entre los más cercanos. Todo cambió cuando se jubiló y comenzó a revisar viejas cosas. Entre libros, cartas y viejas postales, encontró una nota de su madre, simple, cálida, con deseos de buena suerte para su primer día de escuela. Y algo dentro de ella se rompió. Nancy lloró por primera vez en muchos años. No solo recordó, se permitió sentir. Desde entonces, comenzó a escribir sobre su madre, a hablar de ella con sus amigas, e incluso llevó un cuaderno de recuerdos. Y cuanto más compartía, más liviana se sentía su alma. La insomnio desapareció. Las relaciones con su hija mejoraron, como si en algún lugar dentro de ella un viejo nudo se hubiera deshecho. Esto confirma una verdad simple. Cuando olvidamos a los que se han ido, a veces olvidamos también parte de nosotros mismos. Y viceversa, al restablecer esa conexión, no solo damos paz al alma, sino que sanamos nuestras propias heridas. La memoria no es una carga, es una forma de encontrar la paz interior, un modo de decirnos, no estoy solo, estoy vinculado a aquellos que estuvieron antes de mí, y significa que mi vida no es una casualidad. A veces parece que para honrar la memoria de una persona fallecida se necesita algo grande, un ritual especial, una iglesia, un aniversario, pero en realidad el alma siente y responde incluso a los gestos más simples y silenciosos. No necesitan palabras grandiosas, necesitan sinceridad, y estos gestos pueden convertirse en un verdadero alivio, tanto para el alma como para aquellos que se quedaron. Robert sintió durante mucho tiempo una extraña inquietud. Pasaron más de 10 años desde la muerte de su padre, pero dentro de él parecía que algo no lo dejaba en paz. A menudo pensaba en él, pero nunca hablaba en voz alta, no compartía, no se dirigía a él directamente, simplemente vivía con esa sensación. A veces soñaba sueños extraños, donde su padre parecía querer decir algo, pero no podía. Robert despertaba en sudor frío, y así continuó durante muchos años. Un día, se encontró accidentalmente en un cementerio. Fue a visitar a un conocido, y de repente se dio cuenta de que cerca estaba el terreno donde había sido enterrado su padre. No planeaba ir allí, pero sus pies lo llevaron. Se acercó a la tumba, se quedó en silencio, y de repente dijo en voz alta, «Papá, te recuerdo». Estas palabras, simples hasta lo imposible, sonaron como una liberación. Sintió que se le quitaba una piedra del alma, y esa noche, por primera vez en muchos años, durmió tranquilo. A veces, todo lo que se necesita es decir, fuiste importante, estoy agradecido. Puedes hacerlo en cualquier lugar, junto a una fotografía, en un parque, en casa, en el coche.
Puedes encender una vela o colocar la cosa favorita del que se fue a tu lado. Puedes contarle a alguien sobre él, que no lo conoció. Puedes simplemente pensar en un buen momento que los unió. Estas acciones simples son como una calidez que llega a otro lado. Las almas, según cuentan muchas personas, no vienen en busca de flores ni lágrimas, vienen en busca de silencio, en el que resuena el amor. Y cuando ese amor está presente, les resulta más fácil irse, liberarse, avanzar, porque, al igual que en vida, lo principal es ser necesarios. Después de esa visita, Robert comenzó a hablar con su padre mentalmente, con más frecuencia. No pedía, no se quejaba, simplemente contaba cómo transcurría su día, y con cada vez se sentía más ligero por dentro, porque cuando se restablece la conexión, el alma ya no sufre en soledad. Muchos piensan que mantener una conexión con las almas de los fallecidos es algo complicado, casi místico, pero en realidad es mucho más simple. Puede ser parte de la vida cotidiana, un hábito que no requiere esfuerzo, pero que tiene un enorme poder, porque el alma, al igual que la persona en vida, necesita sentir que la recuerdan, que la aman, que aún ocupa un lugar en el corazón de alguien. Susan, una anciana de Ohio, cada domingo pone un viejo disco de vinilo, el mismo que su abuelo escuchaba por las mañanas mientras tomaba café. Él se fue hace tiempo, pero la música quedó, y cuando suenan los primeros acordes, Susan siente como si su abuelo estuviera de nuevo sentado en su silla junto a la ventana, asintiendo al ritmo y sonriendo. Este simple hábito se ha convertido en un ritual para ella, no religioso, sino del alma. La música los unió más allá del tiempo. Hay muchas formas similares. Una de ellas es hablar sobre los seres queridos, fallecidos con personas que no los conocieron. Puede ser un niño, una vecina, un colega. Cada vez que recuerdas una historia querida, traes el alma de vuelta al mundo de los vivos. Es como si dijeras, aún estás con nosotros. Incluso si la persona nunca conoció a quién hablas, la memoria sigue viva en las palabras. Otra forma es a través de las fotografías familiares. No solo guardarlas en álbumes, sino realmente mirarlas, revisarlas de vez en cuando, con hijos o nietos. Contar quién es quién, cuáles eran sus personalidades, qué les gustaba, en qué soñaban. Estas conversaciones parecen simples, pero crean un fuerte vínculo entre generaciones, y el alma sobre la que se habla parece volver a participar en la vida familiar. Se puede establecer la tradición de, una vez a la semana, a la misma hora, pensar en los que se han ido, agradecer, decir algo amable, incluso simplemente guardar silencio juntos. Esto solo toma un minuto, pero tiene un enorme poder, porque la atención es una energía que llega incluso hasta donde nosotros mismos no podemos alcanzar. Mantener esta conexión significa no temer a la muerte, significa reconocer que el amor no muere y el alma, incluso estando al otro lado, sigue sintiendo, especialmente cuando la recuerdan con los suaves y cálidos gestos de la vida cotidiana. A veces parece que los años borran todo, rostros, voces, incluso la calidez de los abrazos, pero el amor es otra cosa. No lo consumirá el tiempo ni la distancia. Vive en nuestra memoria, en las palabras, en las canciones, en el aroma de la tarta de manzana que una vez horneó la abuela. Y cuando nos permitimos recordar, no solo regresamos a los momentos, sino también a las almas con las que esos momentos estuvieron conectados, porque el amor es más fuerte que el olvido. James, un ex cartero de un pequeño pueblo, temía a la muerte toda su vida. No hablaba de ello en voz alta, pero siempre sentía inquietud por dentro.
Después de la muerte de su esposa, se volvió aún más callado, más solitario. Todo en la casa le recordaba a ella, y eso solo hacía que le doliera más. Creía que con su partida todo se había acabado, que ella ya no sentía, y que se había quedado solo. Pero un día, su nieta le trajo de la escuela una tarea: hacer un árbol genealógico. El nombre de la abuela estaba en la parte superior, y al lado, una foto que James no había sacado desde hacía tiempo. Esa noche, por primera vez en años, comenzó a hablar de ella. Recordó cómo se conocieron, cómo ella se reía, cómo una vez perdió un guante en la nieve y pasaron medio día buscándolo. Risas, recuerdos, lágrimas, todo de repente se volvió real, como si el alma de su esposa volviera a entrar en la casa, se sentara junto a él y le tomara la mano. Comprendió. Ella no se había ido del todo. Simplemente estaba esperando a que él nuevamente le abriera la puerta. Estas simples historias, como la de James, suceden con cada uno que encuentra en sí mismo el valor para recordar. No hay mística, no hay palabras grandiosas. Hay amor, vivo, cálido, capaz de sanar. Y el alma, incluso si está lejos, siente esta respuesta. Es como una luz en una ventana que dice: eres importante, eres amado, no has sido olvidado. Por eso, no hay que esperar a aniversarios o días especiales. El amor se puede expresar ahora mismo, con un simple te recuerdo. El alma escuchará, y tú lo sentirás. Se volverá más fácil, más claro, más silencioso, porque incluso después de la muerte, entre nosotros permanece lo que es más poderoso en el mundo: una conexión construida sobre bondad, gratitud y amor. Gracias por ver este video hasta el final. Valoramos mucho tu atención, tu bondad y tu apertura a estos temas tan profundos. Si esta historia resonó contigo, por favor, apoya nuestro canal. Suscríbete para no perderte los nuevos episodios. Y, por supuesto, estaremos muy agradecidos si dejas un comentario. Cuéntanos si has tenido experiencias en las que sentiste que el alma de un ser querido aún estaba cerca. Tus historias son importantes. Ayudan no solo a nosotros, sino también a otros espectadores a sentir que todos estamos conectados.